Muy buenas noches, estimados amigos. Este día sábado, sábado fin de semana. Entonces, he estado dándole vueltas a ver qué cosa podíamos darles a ustedes. Y hoy día voy a correr riesgo, voy a correr adrenalina por mi sangre hoy día, porque voy a darles un tema que no he querido dárselos en otro tiempo, porque tengo mucho miedo a lo que pueda hacernos Facebook con el copyright, ¿no? Ustedes saben que si yo transmito una cosa que no pertenece a nuestra original, digamos, a nuestras originalidades, ¿no? A las cosas que nosotros presentamos, propias, auténticas, si son cosas que si yo transmito un video, transmito una melodía o algo así, entonces corro el riesgo de que Facebook nos censure, nos vete, nos quite el video e inclusive que se ponga con una página. Entonces siempre tenía un poco de miedo con esas cosas para no caer en ilicitudes también, ¿no? Entonces, pero ahora me he decidido, como les digo, a hacer una cosa un poco riesgosa y esto es hablar de la música sagrada. Y evidentemente no se puede hablar de la música sagrada si es que no se expone un poco la música sagrada. Entonces sepan que voy a tener que cortar algunas cosas porque al parecer solamente 10 segundos nos permiten el poder transmitir algo, ¿no? Que no es nuestro, sin que se quede la cosa, o sea, sin que nos censuren, ¿no? Entonces yo les voy a pedir a las chicas, por ejemplo, le pido a Leticia que tenga el reloj en mano, para que por si acaso nos vayamos a pasar 10 segundos de una melodía, ella ¡pum! Padre, me corta. Igual yo voy a ir tratando de hablar también, como para que no haya problema con esto, ¿ya? Entonces quiero que sepan eso, me voy a arriesgar, por eso les estoy diciendo esta charlita, digamos, este programita va a ser acerca de la música. Creo que les va a gustar, espero que les guste. Así que bueno, vamos a ver cómo es el asunto. ¿Ya? Como les decía, vamos a ir viéndolo entonces de a poquito y también vamos a esperar los comentarios de las personas. Ya espero que les guste entonces. Lady Mendy, no sé si la mencioné. Saludos a Elsa Melina Pantigoso Rodríguez también. Muy bien, entonces son los que podemos ver por ahora en el programa, ¿sí? Y entonces vamos a empezar. Yo tengo un PowerPoint, voy a compartirles el PowerPoint para empezar un poquitito lo que sería este tema de la música sagrada. Lo comparto aquí. Entonces, por ahí voy a aparecer yo, por ahí va a aparecer el PowerPoint, ¿sí? Hoy día las chicas van a aparecer en algún momentito solamente cuando suelte el PowerPoint. Creo que ya más o menos podemos empezar a verlo. Bien, vamos a empezar entonces con la cuestión de la música sagrada. Ustedes han visto que las celebraciones litúrgicas católicas están siempre están llenas, junto con el arte sagrado, de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, la liturgia está muy revestida también de la música sagrada. Y si bien hoy día la gente no entiende muy bien lo que es la música sagrada, porque hoy día hemos hecho una especie eh, de no sé, conjunciones, digamos, metiendo cosas. Hay personas que quieren hacer música sagrada, introduciendo, por ejemplo, no sé, algún tipo de influencia mexicana, mariachis y cosas así. Hay gente que quiere hacer música sagrada con música pop romántica. Hay gente que quiere hacer música sagrada con salsa, con merengue, no sé, y con cosas así, ¿no? Este, Inclusive he escuchado reggaetones que han querido, o sea, música de reggaetón que han querido tocar en misa y cosas por el estilo, el folclore, qué sé yo, tantas cosas que se han introducido ahora. Bueno, entonces yo quiero, sin ir en menoscabo, absolutamente, digamos, y tampoco faltar a nadie, quiero explicar concretamente cómo es este tema de la formación de la música sagrada católica. Claro, vamos a hablar un poquito de otras músicas. Van a escuchar ustedes otro tipo de melodías que no pertenecen a la iglesia, pero ustedes van a escuchar las melodías con las que se ha ido formando la vida litúrgica católica desde muy antiguo, desde muy antiguo. Entonces, vamos a hacer una breve introducción, ya creo que más o menos con esto ya les expliqué un poquito el asunto. Vamos a hacer una breve introducción entonces acerca de lo que es la música y después hablaremos de la música sagrada, ¿sí? Bien, paso entonces a nuestras diapositivas. La definición de música. La palabra música viene del latín musique, que determina dos significados. O sea, eso tiene dos cosas podemos entender por ella. Primero,
era la manera en la que se abarcaba todo lo relacionado a la educación del espíritu, las artes, ¿no? Y estaban dedicadas en el mundo griego a las, o sea, esto estaba muy incentivado e inclusive, por ejemplo, hablaban de las musas de las artes o de las dioses de las artes, que eran las que se encargaban de que la gente quedara con inspiración tanto para la producción como para la ejecución de la música sagrada. Ahora, esto también entraba en contacto con la educación física, con la gimnástica, ¿ya? O sea, estaba la música y la gimnástica, que eran parte de la formación, de la formación clásica griega. Ahora bien, sabemos que, eh, digamos, esa era una manera de entender, ¿no? Después, estaban también, ¿no? En líneas generales, ¿no? La perspectiva musical que se planteaba bajo dos perspectivas. Primero la perspectiva pitagórica, no sé si lo tengo esto acá ya. Sí, la perspectiva pitagórica, que hablaba un poco acerca de la ejecución musical en su relación con las matemáticas, porque de hecho la nomenclatura musical exige un ritmo y ese ritmo exige, bueno, se van contando cosas, está muy ligada con la matemática. Entonces, esta inclinación pitagórica se refería principalmente a esto, ¿no? A trabajar, ¿no? Con la música uniéndola a las matemáticas, ¿ya? Uniéndola a las matemáticas. Ahora bien, también estaba la otra inclinación, ¿no? Que hacía entender a la música, ¿cierto? Como un arte que eh, lograba el cambio del ánimo, ¿sí? La música era algo que generaba armonía, ¿cierto? Y esa armonía generaba en el ser humano un cambio del estado de ánimo, el crecimiento, ¿no? Del espíritu en la belleza, se generaba una auténtica cultura basada, ¿no? En las expresiones, ya no solamente de ideas, sino también de sentimientos. La música comunicaba sentimientos, estados del alma, alegría, entusiasmo, ¿no? Todas esas cosas. Este, y, y bueno, y después, ¿sí? Les leo algunas cositas, por ejemplo, que más o menos nos pueden ayudar. León Blois, por ejemplo, decía, es un arte menos elevado que la literatura, la poesía o la pintura, pero tiene la capacidad de entrar en el sentimiento humano como ninguna otra. Por eso la música tiene una inmensa capacidad de sugestión. Uno escucha música, por ejemplo, tranquila y está reposado, pero uno escuche, por ejemplo, una melodía de, no sé, de heavy metal y va a ver lo exaltado que queda, ¿no? Uno escucha una música romántica, ya sea del romanticismo, Beethoven, Chopin, y va a ver cómo el corazón queda como enamorado, ¿no? Pero escuche, por ejemplo, una melodía como como las de Wagner, por ejemplo, y va a ver cómo el corazón queda como en estado de guerra, ¿no? Y así la música tiene esa capacidad sugestiva, ¿sí? Bien, Kierkegaard, ¿no? Siguiendo a Platón, decía que la música y el arte en general están en el plano de la estética, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? En el plano de los sentidos, de la sensación, de las impresiones sensibles. O sea, nosotros tenemos una parte espiritual y una parte también estética, ¿no? O sea, nosotros captamos una belleza sensible, pero también captamos una belleza espiritual. Nosotros captamos la verdad, captamos el bien, pero eso no lo captamos con los sentidos, eso lo captamos con el alma. El arte, la música, es captado con los sentidos y se provocan a partir de los sentidos, de esa captación, los sentimientos. El arte pone al espíritu, o sea, al ser humano, en un plano excéntrico y extático, ¿no? Por él la conciencia humana, pasa, ¿no? Digamos, a distintos estadios. Queda en la delectación, en el gozo, queda fuera de sí. Eh, Sin embargo, actúa siempre en el plano de lo sensible. Y por eso podría llegar a engañar a una persona, porque una persona podría llegar a pensar de que con música se hace, digamos, entra en la vida espiritual. Y no, la música es tal vez la puerta de la vida espiritual, pero no es la vida espiritual. Eso es una cosa importante. O sea, para aquellas personas ¿cómo se llama? Que viven vida espiritual, la música ayuda
en cuanto introduce a la vida espiritual, pero la música no es la vida espiritual. Entonces, muchas veces se intenta hacer una especie de, de traspaso, ¿no? Pensar que la música ya es música espiritual. O sea, que o sea, hay música que te lleva a lo espiritual, pero pensando ya que la música es algo espiritual, que la música, no, y la música pertenece a lo sensible, ¿ya? Por eso decía el padre Leonardo Castellani, miren, la cita es muy interesante, eh, el arte el arte, la música, todo arte, ¿no? Es lícito y decente cuando es docente. O sea, cuando enseña, cuando lleva más allá, cuando convierte en un vehículo de la enseñanza, cuando se camina, ¿no? O sea, hace caminar al que lo recibe y lo lleva a la trascendencia. A ver, de la belleza sensible al pulcrum, que es la belleza espiritual, ¿no? O sea, a remontarnos. Podríamos decir, ¿no? Si es tan hermosa esta melodía, cuán hermoso más o cuán más hermoso será Dios. Una cosa así, ¿no? La música, el arte y demás nos tiene que llevar a la trascendencia, nos tiene que llevar a Dios, ¿ya? Como todas las cosas, nos tiene que llevar a Dios. Ahora, eh, resulta que en algunos lugares, yo he escuchado esto, ¿no? Inclusive de la música sacra, hay, por ejemplo, en las iglesias de Alemania, de Bélgica, en distintos lugares, ¿no? Hay escuelas de canto y hay digamos, ¿cómo se llama? Organistas que son expertos y que los contratan en distintas parroquias, ¿no? Y entonces tienen una altísima calidad cuando ejecutan, cuando se celebra la misa, uno escucha, digamos, va a la misa y escucha un coro espectacular, escucha un organista que realmente hace hermosísimas melodías. Entonces hablaban muchos del banquete de los oídos, ¿no? Que iban a misa, no tanto para escuchar la misa, sino para escuchar la música de la misa. Miren ustedes, ¿no? Entonces hasta eso puede suceder. O sea, en el arte sacro, si no se convierte en un medio para alcanzar el fin, que es Dios, uno hasta se puede quedar en eso. Se puede quedar solamente en el arte sacro. Les pongo un caso, un ejemplo. No es un ejemplo muy honroso. Vivaldi era sacerdote, pero él amaba más la música, parece, que a Dios. Porque cuentan, por ejemplo, que él en algunas circunstancias de la vida estaba celebrando misa y pensaba en una melodía y dejaba la misa para seguir componiendo. O sea, es como que le agarraba la inspiración en el rato de la misa y dejaba la misa. No se puede hacer eso, ¿me entienden? O sea, la música es importante, es una cosa hermosísima, pero nos tiene que llevar a Dios y no es más importante que Dios. Y tiene que conducirnos a Dios. Si no nos conduce a Dios, esa música no es buena. Por eso entonces ya, acá hay un criterio, miren. Acá hay un criterio. Es interesantísimo esto y eso está en el último punto que yo les voy a poner acá. Se los voy a remarcar, ¿no? Se los voy a mostrar con el cursor. Por eso el arte solo puede ser bueno si no está desgarrado de la moral. Y en eso entonces la literatura. Un escritor puede escribir muy lindo, pero si el tema es un tema inmoral, entonces esa obra es horrible. Un cantante puede tener un registro musical impresionante. Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen a Andrea Bocelli. Yo creo que Andrea Bocelli, de los compositores, o sea, perdón, de los artistas que conozco, de los tenores que conozco, claro que ahora hay un oriental, no sé ni cómo se llama, que canta como hombre, canta como mujer, es una cosa, bueno, pero es un fenómeno, ¿me entienden? En cambio, Bocelli tiene voz de varón, pero tiene una voz que es bastante grave, un registro musical bastante amplio, una voz grave, de un barítono, inclusive casi bajo, y llega después a unos agudos impresionantes. Bueno, uno puede tener una voz, digamos, lindísima, preciosa y con un gran registro, una capacidad vocal y un estudio vocal bárbaro. Pero si la música que canta es una música carente de moral, entonces ese arte no es bueno. O sea, aquí hay que discernir, por eso es importante. Ven, hablar de la música sagrada es importante porque también nos hace ver del tema de la música común y corriente. La música común y corriente, que hoy día está tan contaminada con inmoralidades. La otra vez escuchaba a un crítico musical que comparaba la música de las generaciones, ¿no? Del 90 al 2000, del 2000 en adelante, ¿no? O sea, inclusive decía, del 90 al 2005, del 2005 en adelante, hacía la diferencia. Antes, los tipos que cantaban determinada música, ¿no? La salsa, el merengue, cierto reggae y qué sé yo, hacían metáforas para que entendamos en una segunda intención, para que entendamos los actos sexuales y cosas así. Ahora no. Ahora lo dicen explícitamente.
Entonces, a ver, una música puede tener la melodía interesante, ¿no? Pero si la música no es moral, es por tanto un arte inmoral. Y no hay por qué camuflarlo. Yo me acuerdo mucho, ¿no? Una persona que decía, o sea, estábamos hablando de una melodía, ahora ni me acuerdo qué melodía, pero una melodía, digamos, bastante pegajosa, pero la letra era horrible. Entonces yo le decía a esa persona, a ver, ¿te parece que eso está bien? No, está mal, pero me gusta. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es porque está en el plano estético. O sea, se queda en el plano estético. Y la música, si bien es del plano estético, tiene que llevarlo al hombre no a que se quede en el plano estético, que es el plano de la sensibilidad, por tanto es el plano animal. Tiene que llevarlo más. Tiene que elevarlo al hombre. O sea, ¿para qué sirve la música? Para elevar al hombre, para ayudarlo al hombre. El Papa Benedicto XVI tiene un artículo muy interesante en donde dice, existe música ambiental, existe música que sirve para determinadas cosas, para ritos sagrados, para fiestas, o sea, hay distintos tipos de música, ciertamente, pero todos esos tipos de música tienen que servir para el bien del hombre, no tienen que ser perjudiciales. Bueno, hasta ahí nomás, no quiero avanzar más en este punto, porque no es nuestro tema, seguimos un poco más adelante. Bien, la música y las religiones. La música es prevalentemente un tipo de arte que se ha utilizado en las religiones, en todas las religiones, de hecho y de derecho. Las religiones siempre han presentado ritos y en ellos siempre ha estado presente la música. Podríamos decir que la religión, como virtud natural, siempre ha estado acompañada por música que representa y significa la devoción, la glorificación, la adoración a Dios y la gratitud a Dios. De ahí que muchas religiones den muestras hasta de cánones y reglas y costumbres musicales. Hay características propias de las melodías, por ejemplo, de la música judía, de la música musulmana, de la música hindú y demás. Sin embargo, hay que decir que, con toda verdad, que haciendo un análisis crítico de la música religiosa, podemos encontrar hasta rastros violentos y lascivos en algunas músicas idolátricas y después una elevación increíble en la música católica. Yo les voy a mostrar, ya, claro que nosotros tal vez no estamos acostumbrados a estas cosas, pero yo les voy a mostrar ahora, y ahora sí como le digo me la juego, acuérdense de los 10 segundos chicas, voy a mostrarles ahora algunos extractos de melodías de religiosidades judías, musulmanas e hindúes. No he querido entrar a otras religiones más para que ustedes escuchen, ¿ya? Vamos a entrar un poco a eso entonces. A ver, un ratito, voy a... Un ratito, por favor. Em, a ver, por ejemplo, primero voy a mostrarles música judía, ¿ya? A ver, vamos a escuchar música judía. Ahí más o menos se va escuchando, ¿no? Ok. Bien, a ver, esa melodía, ¿sí? Si ustedes han escuchado, la han podido escuchar, ¿no? Chicas, ¿la han escuchado la Sí, melodía? padre, ¿Sí? desde el Facebook se escucha. Perfecto, perfecto. Digo porque no va a ser que la gente no esté escuchando y estemos en Sí, problemas. sí. Bueno, y las personas si es que quieren hacer comentarios y preguntas pueden perfectamente hacerlo, ¿eh? Entonces, esa melodía que hemos escuchado tiene ciertos registros, ciertas reglas. Tiene requiebros, bueno, es una melodía, han escuchado, es unísona, es una melodía de un solista, es una melodía de alabanza, ¿sí? Bien, ahora escuchen otras melodías, por ejemplo, que judías también. Voy a mostrarles otro videito, ¿sí? Voy a cerrar acá, voy a mostrarles otro videito. A ver, ahí está. Muy bien. Entonces, ahí tenemos otro tipo de melodía de la judería, ¿sí? Eh, Podría mostrarles alguna más. Vamos a escuchar ahora una melodía polifónica hebraica, ¿ya? Donde ya hay voces distintas, ¿sí?
Eh, a ver, uy, ¿dónde se me fue? Ahí está. Hay un solista que va cantando y después es el grupo, ¿no? Utilizan un armonio. Requiebros y cosas así, es un poquito más cercana a la nuestra, ¿no? Un poquito más cercana, de hecho, vamos a hablar después un poco acerca de eso. Bien, voy a mostrarles ahora una melodía, por ejemplo, de lo que cantan en los minaretes musulmanes. Si uno fuese a una ciudad musulmana, encontraría que en determinados momentos del día cantan estas alabanzas, ¿no? Van rezando y mirando a la Meca. Bien, esa es una expresión. Vamos a ver ahora otra expresión de este tipo de alabanzas que cantan todos los días. Si uno fuera a una ciudad musulmana, todos los días van a escuchar. Eso es en vivo. Muy bien, hasta ahí. Ahora voy a hacerles escuchar música hindú, ¿ya? Para que más o menos escuchen, tengan un conocimiento un poquito de algo de ellos, ¿no? De la música ritual hindú. Hay varias voces, pero no hay una polifonía. Hay ciertos tonos distintos, ¿cierto? Bueno, ya está, ¿sí? Espero no pasarme los 10 segundos. Bien, ahí tenemos ya varias melodías, ¿sí? Y ahora voy a hacerles escuchar música hindú. Y es increíble, pero o sea, nos va a causar, no sé, si alguno nunca escuchó, perdón, música budista, perdón. Si alguno no lo escuchó, es realmente muy llamativa la música budista. O sea, las melodías que tienen estos, ¿no? A ver, escuchen por favor. Voy a sacar a la ventana de acá porque el Zoom nos está impidiendo que lo podamos ver bien, pero bueno, a ver, vamos a ver. Súper grave, ¿no? Hacen inclusive un falsete para cantar así. Bueno, hasta ahí entonces tenemos música budista, ¿sí? Bien, ya creo que más o menos está el asunto. Han visto expresiones musicales, ¿sí? De otras religiosidades. Ahora vamos a entrar a la música en la Iglesia Católica, ¿sí? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, comentario. Magda, por favor, no te olvides de si es que hay comentarios o tenemos alguna Vale, pregunta o cosas así, ¿ya? Me cortas y ya hay va. comentarios. A ver, bueno, escuchamos. Dejo ahí un ratito el PowerPoint. Sí, escuchamos. Bueno, nos comenta Fernando Villegas Prado, dice, padre de la música del padre Serafín, que le cantó al Papa Francisco, lo hace en arameo, ¿no? La música aramea, Ajá, dice. la verdad que no lo conozco, no tengo idea. Bueno, es una expresión oriental, porque también hay que hablar, cuando hablamos nosotros y hablemos de la música, vamos a hablar de la música católica,
de rito latino, porque también está la música católica de rito oriental, ¿no? Cada iglesia oriental tiene una expresión musical. Pero, digamos, pero la Iglesia Católica de rito latino tiene un canon, una manera de cantar, o sea, hay cosas que son realmente muy interesantes, muy interesantes. Muy bien, solamente tenemos ese comentario, ¿sí? ¿Puedo seguir? Tenemos otros A más, ver, a pero ver, a creo que ver. lo dejamos para después porque hay, o sea, se conjuga, ¿no? Con la Ya, música actual. ya, vamos a poner entonces, vamos a seguir con la presentación, ¿sí? Vayan también comentándonos si es que les está pareciendo bien, si es que está bien lo de la proyección del PowerPoint, porque yo estoy trabajando a ciegas, sepan que no veo mucho lo que estoy haciendo, entonces vayan comentándonos eso también, ¿ya? Vamos a entrar entonces ahora a ver cómo surge la música religiosa en la Iglesia Católica y en el rito latino, como hemos estado diciendo. Primero, la música católica, el culto católico, se ha visto siempre enriquecido y elevado con la música. La finalidad de la música católica ha sido siempre la ejecución de la belleza, del arte, para la honra y gloria de Dios. La música, sepan ustedes que la música gregoriana, o sea, la música de la Iglesia Católica, ha sido la pedagoga de la música occidental. O sea que cuando estamos hablando de la música de la iglesia, estamos hablando de que es la música que dio pie a la formación después de la música occidental, de la música renacentista, la música medieval, ¿no? La música renacentista, la música clásica, la música romántica, bueno, todas las expresiones musicales posteriores vienen de los registros de la música religiosa católica. Primero, en cuanto a la nomenclatura, sepan ustedes que los que empezaron a escribir música y empezaron a hacer el idioma escrito musical fue la Iglesia Católica. No utilizaban pentagramas sino los llamados tetragramas. Después se pasó al pentagrama. Pero el tetragrama era la manera de hacer nomenclatura de la música. El gregoriano actualmente no utiliza partitura, sino, claro que hay algunos que escriben ahora en partitura con pentagrama, pero ¿cómo se llama? El gregoriano se escribía y se escribe en principio, se escribe en tetragrama, o sea, 4 líneas en vez de 5 líneas en la partitura. Entonces se aprendió de allí, es la iglesia la que empezó, así como escribían, como pasaban los escritos de los antiguos filósofos, ¿no? Los monjes benedictinos, así también se escribía la música. Y eso es lo que nos ha dejado hasta ahora. Y esa manera de ejecutar la música es una manera portentosa y después sirvió para que los grandes compositores se sirvieran de eso, primero en cuanto al registro, para poder escribir música, para que no sean solamente las melodías de expresión, em, ¿cómo podemos decir? Espontánea solamente, ¿no? Con interpretaciones que se hagan en ese momento, sino para que quedara un registro de cómo era una melodía y se pudiese ejecutar después por otros músicos esa misma melodía. Así entonces, los grandes autores, por ejemplo Bach, el Papa Benedicto XVI, que sabe muchísimo de música, decía que Bach tiene el ADN de toda la música occidental, porque las composiciones de Bach en cuanto a lo que significa la nomenclatura, la manera de proceder en las melodías, eso lo tiene toda la cultura, o sea, todo lo que hizo Bach después va a quedar plasmado hasta en la música actual. Es como heredera, ¿no?, de lo que hizo Bach, ¿ya? De la manera de proceder con las fugas, etcétera, un montón de cosas muy interesantes allí. Pero después autores, ¿no? O sea, autores muy conocidos, Bach, Händel, Mozart, Vivaldi, Beethoven, Wagner, bueno, todos esos autores sepan también que han escrito música religiosa. O sea, es gente que escribió muchísimo, música también profana, pero sus obras, y tal vez las más hermosas, son de obras religiosas. Bach escribía o sea, es principalmente un escritor religioso. Händel escribe cosas impresionantes. O sea, a ver, habría que escuchar el Mesías de Händel. Podríamos hacer una crítica un día y un análisis crítico del Mesías de Händel, que es impresionante. Mozart tiene cantidad de misas, cantidad de motetes, cantidad de cosas. O sea, tiene una inmensa cantidad de obras de música religiosa. El mismo Beethoven, Vivaldi. O sea, por eso decimos, la música religiosa ha servido de inspiración. O sea, la iglesia, la religión ha servido de inspiración
a los grandes compositores del mundo occidental. Bien, vamos a seguir entonces un poco con este asunto, ¿ya? Bien, sigo con la pantalla. Ya hemos visto un poquito acerca de esto. Bien, ahora hablemos un poco de la música de la iglesia, ¿ya? Porque hay que distinguir entre la música sacra y la música profana. El mundo, entonces, hemos dicho ya que el mundo debe a la expresión musical, lo que en el occidente se lo debe a la iglesia. Ahora bien, la música de la iglesia siempre tiene que estar en relación a lo que es la iglesia. O sea, es música de la iglesia porque está en relación con la música, o sea, no porque se toca en la iglesia, ¿me entienden? Porque cualquiera puede tocar cualquier melodía en la iglesia hoy día. La música de iglesia, es decir, la música sagrada, tiene que estar en relación con lo que es la iglesia. Ahora, ¿de dónde parte la iglesia? ¿De dónde surgió la iglesia? De Cristo. ¿Qué hay en el misterio de Cristo? La encarnación. ¿Ya? La encarnación. Entonces, todas las expresiones cristianas tienen que surgir de la encarnación. Este es un principio muy importante. Entonces, cuando ustedes juzguen acerca de una música, acerca de una obra artística, sagrada, la que sea, tienen que ver si su raíz es la raíz de la encarnación. Es importantísimo. Esto es muy importante. Ahora bien, cuando uno mira la encarnación, descubre que en la encarnación se han dado dos, ¿no?, realidades que se han unido: lo divino y lo humano. Así como se ha dado la encarnación, así también es la música sagrada. La palabra se reviste de melodía. O sea que en la música sagrada, la melodía no es lo más importante. O sea, es importante, pero la melodía reviste la palabra. Así como Cristo se revistió de nuestra carne, ¿ven? Cristo, que es el verbo de Dios, se revistió de nuestra carne. Así también lo divino, la palabra de Dios, se reviste de melodía. Ahora, ¿se dan cuenta, no? Entonces, en la misa puedes cantar, qué sé yo, una canción romántica de, no sé, de Il Divo o de, no sé, Laura Pausini, yo no sé realmente ahora qué autores hay, pero puedes cantar. No, porque ¿dónde está la palabra de Dios ahí? ¿Eso es palabra de Dios? No, no es palabra de Dios. ¿Son himnos sagrados? No. La música de iglesia, siempre es importantísimo esto, la música de iglesia, música sagrada, es como la encarnación. Recuerden, este principio es muy importante. La palabra, el logos de Dios, que se hace carne. La palabra que se reviste de melodía. Ahora, la melodía tiene que estar en relación a la palabra. Porque Cristo se hizo hombre. No se hizo, digamos, no perteneció la encarnación a alguna parte del reino animal. Cebra, caballo, elefante, no. Se hizo hombre. Por tanto, lo más elevado del hombre, y no solamente hombre, sino, o sea, se hizo hombre para elevar al hombre. Por tanto, lo más elevado del hombre, eso también tiene que estar en juego cuando se trata de las obras musicales. Lo más elevado. Ahora, nosotros entendemos que hay música menos elevada y otra más elevada. Ya por la arquitectura, o sea, ya por la manera de ejecutar. No es lo mismo, por ejemplo, una melodía que la tocas con una guitarra, una batería y un bajo, que una melodía que la tocas con 3 flautas, 2 fagots, un clarinete, 2 trompetas, 2 tubas, una tuba wagneriana, qué sé yo, ¿me entienden? Y 5 violines, 2 violas, una viola da gamba, un cello, un contrabajo. O sea, no es lo mismo. Ya por el esquema, ¿se dan cuenta? Por el esquema de la misma música, una música puede ser muy sencilla y muy linda, ¿eh? Pero por la ejecución, por la manera de ejecutar y por lo que es el esquema de esa música, la arquitectura de esa música, evidentemente esa música es más elaborada, lo mejor del ser humano. Eso es la expresión de la música sagrada. ¿Ya? Entonces, no se trata de llegar a la iglesia y cantar cualquier cosa. Los que cantan en la iglesia tienen que tener un estudio. No solamente es tener oído. Eso es algo natural. Hay que estudiar. Vamos a ver un poco más acerca de eso posteriormente, ¿ya? Entonces, estamos en la cuestión de que la estructura de la música tiene que ser el verbo que se hace carne, la palabra que se reviste de tejidos armónicos y que habita entre los fieles. La palabra se llena de música, ¿ah?, para alabar a Dios, así como el verbo que se hace carne
para hacer que la palabra de Dios, ¿no? Sea la voluntad de Dios, ¿no? Jesucristo dijo, mi alimento es la voluntad de Dios, así también la palabra se reviste de música para convertirse en alabanza a Dios. Se embellece con la música. Las notas, los sonidos, los silencios, las armonías, los contrapuntos, los retardos, todas esas cosas generan el perfeccionamiento musical de esa palabra. Por eso la música tiene la capacidad de conmover. ¿Bien? Ahí estoy poniendo que la cosa ya me estaba pasando, ¿no? Bien. Por eso la música tiene la capacidad de conmover, no de mover. A ver, vamos a tratar de entender esto. No tiene la capacidad de mover. También hay música que te puede mover el cuerpo. Yo he escuchado gente, y a mí también me ha pasado, que escuchas una melodía y te pican las patas para bailar. Pero eso no es la música sagrada. La música sagrada tiene la capacidad de conmover, o sea, mover el corazón del fiel porque toque el alma. Porque mientras está la palabra diciéndote determinadas cosas, ¿no? El himno de la caridad, donde está la caridad, ahí está Dios. La música embellece esa palabra para que tú puedas transportarte por esto al misterio de Dios, ¿no? Al misterio divino. La música entonces entra como médula en la liturgia católica. Muy bien, no sé si hasta ahí, yo no puedo ver, porque estoy siguiendo varias cositas acá. Este, corto un poquito la cosa para que a ver si hay preguntas o cosas así. Sí. ¿Tenemos preguntas, Magda? Sí, padre, nos pregunta Martín Sarmiento sobre ya el caso práctico, ¿no? Las canciones en la misa. Todavía no Nos hablemos, dice, o sea, todavía no hablemos de lo último porque eso es la conclusión. ujú, Entremos primero a ver cómo se formó, cómo es la tradición musical en la Iglesia Católica para poder hablar de esto último, porque no vamos a hablar de la cola cuando todavía no hemos empezado con la cabeza, ¿no? Entonces me parece que es vale. importante, a ver, ¿hay alguna otra preguntita? No, padre, al menos que Edith Sí. me parece que tiene una pregunta. Edicita, te escuchamos. Padre, pero sí, o sea, justamente la iglesia fue la que dio este origen a los pentagramas y esta estructura musical, este lenguaje musical. Y ellos, o sea, ¿de dónde sacaron la idea? Yo creo que debía haber otra inspiración o alguna otra fuente donde ellos han logrado estructurar esto, ¿no? O alguien, eh, o algún ente, o una organización de personas que se pusieron de acuerdo, ¿no? Para estructurarlo. Ya, a ver. El tema es el siguiente. A ver, ¿quién inventó el pentagrama o el tetragrama? No lo sabemos. Pero sí sabemos dónde se inició. Y el lugar donde se inició fueron los antiguos monasterios. ¿Me entiendes? Entonces, ¿quién fue la persona? No sabemos. Es lo que pasa, ¿saben qué? ¿Saben? Pasa pasa también con las grandes obras arquitectónicas góticas. En el mundo europeo, acá no conocemos mucho el gótico. Hay tal vez iglesias aquí en Latinoamérica que puedan tener alguna parte, o sea, algún elemento gótico, pero el gótico, históricamente hablando, se origina y es expresión de la iglesia medieval europea. Pero las grandes catedrales góticas no tienen autor. O sea, no les conocen al arquitecto. Pero saben que hubo un arquitecto católico que hizo ese gótico impresionante. ¿Me entienden? Bueno, así también hay muchas cosas dentro de la iglesia, muchas obras, que desconocemos quién es el que la hizo, pero sabemos que es de la iglesia porque ahí es donde se originó, ahí es donde surgió. ¿Ya? Así también pasa entonces con la manera con la escritura, ¿no? La escritura, la nomenclatura de las obras musicales. Hay obras musicales muy antiguas, registros, ¿no? De obras musicales. Yo les voy a mostrar enseguida cuando entremos a la cuestión práctica, les voy a mostrar. Es impresionante, ¿ya? Es una cosa muy bonita. Bien, ¿tenemos alguna otra preguntita que vaya más o menos en orden a esto? Bien, entonces sigo con mi presentación. Avísenme también con la cuestión del tiempo, por favor, porque por ahí yo me paso hablando y no quiero dejarlos a la mitad de este asunto, que hay muchas cosas por decir. Bien, vamos a seguir entonces. Em, ya hemos dicho entonces, la palabra nutre la inteligencia de la verdad, mientras la melodía enamora el alma. Miren qué bonita es esta frase, ¿no? La palabra nutre la inteligencia de la verdad, o sea, con la verdad, mientras la melodía enamora al alma. Es importantísimo. O sea, no es solamente un susurro la música, no, es la palabra que tiene que acompañar. Por eso es importantísimo. No puede haber una obra musical litúrgica católica que no sea con himno, que no sea con frase, que no sea con palabras. Mientras entonces la melodía enamora el alma, para que el alma se eleve por encima
de lo que se ve, de lo que se oye. ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir un poco más. Bien, ahora el canto sacro implica entonces una seria y continua... A ver, perdón, doy una cita del Papa San Juan Pablo II. El canto sacro es una forma de ministerio con el cual se ayuda a los creyentes para alabar a Dios. Para ejercerlo debidamente es necesaria no solo la buena formación técnica, que ya acá nosotros adolecemos tremendamente, ¿eh? Yo he escuchado en varios escenarios, ¿no? Parroquiales, y más que parroquiales, de santuarios, que, o sea, el que no toca guitarra toca cajón, y el que no toca cajón toca cucharas, ¿no? O sea, es como que las melodías se tocan solamente con dos tonos, do y sol, nada más. Y es un desastre, ¿no? O sea, no hay ni siquiera una preparación técnica. Bueno, el Papa decía, implica una continua y seria preparación técnica. Pero no solamente eso, también implica una preparación espiritual mediante la relación personal con Cristo. O sea, los chicos que pertenecen a un coro católico, bueno, tienen que ser chicos que vivan una vida cristiana buena, una vida buena espiritual. Le vas a cantar a Dios. O sea, ¿cómo vas a cantarle a Dios con tu boca cuando tu vida está obrando mal, ¿no? Estás viviendo mal. Yo me acuerdo que en muchas circunstancias puede haber chicos que les guste la música más que cantar en iglesia. Entonces van a cantar solamente por amor a la música y no por amor a Dios, ¿no? Entonces en eso hay que tener también mucho cuidado. El que canta en la iglesia, en la liturgia, entra en la sintonía de la espiritualidad cristiana. Ahora bien, el canto sacro implica una serie de continua y larga preparación. No es para nada improvisado, no se puede improvisar. El canto sagrado no se puede improvisar. Es lo que yo les decía, ¿no? En otras oportunidades yo les he dicho, ¿no? En determinados lugares, ¿no? Uno va, tiempo de Adviento, canto de entrada, el padre va a entrar a la iglesia, ¿no? Canto de entrada, qué sé yo, juntos como hermanos, muy bien, muy bien. Tiempo ordinario, tiempo de Navidad, canto de entrada, juntos como hermanos, o sea, Cuaresma, canto de entrada, juntos como hermanos, o sea, ya pues, ¿eso por qué? Porque no hay una instrucción seria, continua, y además es como que nos recortaron la liturgia, nos recortaron el canto sacro a estas canciones que son canciones de una moda de un tiempo, años 70, años 80, años 90. Como si eso fuera la liturgia católica. Como si esas fueran las únicas expresiones de la liturgia católica. Entonces, esto es importante decirlo, ¿ya? Porque la expresión católica es antiquísima. 2000 años hace que la iglesia le canta a Dios. ¿Y solamente vas a recoger lo que hace 10 años se ha cantado? Yo me acuerdo, para colmo, una vez tuve una conversación, ¿no? Con una persona, con un laico, que estaba muy interesado por hacer cantos folclóricos en la misa, ¿no? Quería cantar con cantos autóctonos de acá, de los Andes, zampoñas, quenas, instrumentos, y después guaños, ¿cómo se llama? Sayas, y cosas así, ¿no? Digamos, distintos tipos de ritmos autóctonos nuestros. Este, y él me decía, porque tenemos que expresar lo que somos nosotros, nuestra expresión propia, porque la liturgia se hace acá, hay que hacer la expresión, bueno. Entonces, yo lo escuché, no dije nada, ¿no? Y me acuerdo que me pidieron celebrar una misa en ese lugar donde estaba él. Y cuando cantaron el canto de comunión, ¿no? El canto de comunión, ¿qué cosa era? Era una canción de los Beatles que la habían convertido, ¿no? En canto de iglesia. O sea, no sé, a ver, ¿y dónde está, inclusive, a ver, si sigues tu itinerario, ¿no? De lo folclórico, lo propio. Es una canción inglesa. Es una canción pop, bueno, no sé si pop, de rock antiguo, de los Beatles. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pero ven, la gente no razona. No razona. Lo importante es la melodía. Eso es lo que te dicen. Lo importante es la melodía. Melodías alegres, padres, para la misa, por favor. Melodías alegres. O sea, no les interesa lo que se canta, sino que la melodía, ¿ves? Es la de siempre. Es el mundo en el que vivimos. Lo mismo que haces afuera, lo haces adentro de la iglesia. No es la palabra que se reviste de melodía, sino es la melodía aunque no tenga palabra, aunque diga lo que sea.
Por eso es que hay personas que para el día de su matrimonio quieren que en la iglesia se canten, por ejemplo, Somos novios, o que canten, no sé, alguna canción no sé, de estas canciones románticas de hoy día, la canción con la que se enamoraron. O sea, bueno, yo entiendo que esa canción te la vas a acordar toda tu vida porque es el amor de tu vida con el que te estás casando, bendito sea Dios. Pero la misa es la misa. No tiene nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Bien, entonces, seguimos un poco. El canto entonces implica una serie continua y larga preparación. Hay que prepararse. Pero no prepararse solamente, no significa solamente juntarse en el salón parroquial para ver qué canciones cantamos y poner la nota do y sol en la guitarra. No, no se trata de eso, sino es una preparación seria, una formación técnica. El Papa Juan Pablo II decía, formación técnica. Tiene que haber cualidades musicales, conocimiento del lenguaje, lectura de partituras, la nomenclatura musical, la armonía, la tonalidad, la técnica vocal. Tiene que haber técnica vocal. La otra vez escuchaba yo un laico que me decía, padre, qué manera de castigarnos en la iglesia. Y yo decía, ¿cómo castigarnos? Sí, nos castigan con la música. Realmente, ¿por qué son así? Es como que uno va dispuesto a rezar, a alabar a Dios y nos castigan con la música. O sea, la música tiene que servir para agradar. Lo que decía esa frase anterior, ¿no? Mientras la palabra te hace meditar, la melodía te llena el corazón, ¿no? De dulzura para amarlo a Dios. Pero no, ni la palabra pertenece a la liturgia y la melodía es terrible porque la ejecución es un desastre. Entonces, en eso, por eso es, bueno, listo. Tiene que tener exquisitez, tiene que ser delicada, porque fácilmente la música sagrada, por ser tan exquisita, puede deteriorarse, puede ensuciarse. Basta un medio tiempo, basta un contrapunto mal hecho, basta una calada musical, ¿no? No llegar bien al tono, a la nota, basta un silencio no dado, no respetado, y el canto se vuelve burdo, corrupto y hasta ridículo. Es una cosa importante decir esto. ¿Eh? Muy bien, entonces, si bien la liturgia hace uso de solistas, escolas, coros, la música sagrada es por lo general colectiva, propio de la asamblea litúrgica, manifiesta la participación de los fieles en los misterios celebrados. Muy bien, ahora vamos a ver cómo surge, la música sagrada, ¿sí? ¿Cómo es la? Bueno, ya más o menos he explicado este tema. Vamos a ver, vamos a ver lo que es la música sagrada, ¿sí? Del gregoriano al motete, ¿sí? Del gregoriano al motete. Vamos a ver qué cosa es el gregoriano. El gregoriano, según lo que dice el documento del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, el gregoriano es la música de la iglesia. El gregoriano es la música propia de la iglesia. Por tanto, no es algo extraordinario, no es algo poco común, no es algo para, digamos, la muerte de un obispo, no, sino que el gregoriano es la música de la iglesia. Por tanto, en cualquier celebración, de cualquier día de semana, podríamos cantar algún canto gregoriano. O sea, leamos los textos, por eso hay que culturizar. Si hay gente que dice, no, ¿cómo vamos a cantar en latín? Si quién entiende latín. Y, bueno, a ver, si vamos a la estructura, lo que nos enseña la iglesia, ¿no? Yo no estoy diciendo otra cosa, lo que nos enseña la iglesia en el Vaticano II, no en el Concilio de Trento, en el Vaticano II, nos dice que el canto gregoriano es el canto propio de la iglesia. Entonces, podríamos cantar gregoriano en cualquier momento, no hay ningún problema. No hace falta que sea una misa espectacular, solemnísima. No, en cualquier momento. Tendríamos que nosotros, los católicos, cualquier católico, tendría que conocer algún canto gregoriano y cantarlo. Porque es la liturgia, porque es la música de la iglesia. Entonces, voy a mostrar un poco lo que es el gregoriano, ¿ya? Voy a hacerles escuchar entonces un canto gregoriano. Ojalá que se pueda escuchar.
Ok, hasta ahí nada más quiero mostrarles un poquito la estructura de lo que es, primero lo que es el tetragrama, ¿cierto? Y la estructura de lo que es la música gregoriana. Ustedes se han dado cuenta que no hay notas, por ejemplo, redondas, blancas, negras, corcheas, semicorcheas. No hay. Tampoco hay tiempos, porque cada una de esas notas marca un tiempo, ¿no? En cambio, lo que hay acá son cuadraditos. Si se han dado cuenta ustedes, son cuadraditos. ¿Pueden verlo, perdón? Ahí lo pueden ver, ¿no? Son cuadraditos, ¿no? Ahí ven. Primero que se ve un tetragrama. Una línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea. Tetragrama. Ya no es un pentagrama, sino tetragrama. Segundo, hay una clave para decir qué nota es, así como de la clave de sol, la clave de fa, ¿no? La clave bueno, en el pentagrama. Acá también esto indica en dónde empieza, digamos, el tono, ¿ya? Acá, en vez de corchea, fusa o redonda o negra, aquí se llama neuma, ¿ya? Estos son neumas, estos cuadraditos. Y cada neuma es un tono y aquí fíjense cómo el tono sube, ¿no? Acá se está subiendo, digamos, tono, semitono, tono, semitono, tono, tono, ¿sí? O sea, acá van viendo cómo se ve. Entonces, ustedes pueden seguir la melodía. Voy a tocarla nuevamente para que ustedes puedan seguirla, ¿ya? Este, a ver. Vieron todos, ¿no? El fin de la tierra. Eso quiere decir, ¿ya? A ver. Si se han dado cuenta, una característica propia del gregoriano es que es lineal. ¿Qué significa lineal? No tiene varias voces, es solamente unísona, pero además va andando como una línea. Y en realidad es una melodía como que va flotando en el aire. Por eso es que dicen que el gregoriano es una música muy espiritual, porque no tiene tiempos, no está marcada. Si ustedes se dan cuenta, no hay tiempos, no está marcado con tiempos. O sea, por eso no tiene fusas, no tiene semifusas, porque cada una de esas notas marca un tono con tiempo. En cambio, cuando uno hace gregoriano, no hay tiempos, sino que lo que hay son tonos. Y va como andando, como flotando en el aire, la melodía. Por eso es muy espiritual, dicen, ¿no? Bien. Y si ustedes se han dado cuenta, miren cuántos tonos. Dice re, ¿cierto? Esto se pronuncia así, re, finisterre. Y en el e o el ae, miren cuántos tonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tonos. O sea, ha alargado esta sílaba. ¿Y por qué alarga la sílaba? Es muy interesante. Porque eso es manifestación de júbilo. Es manifestación, o sea, es como que la palabra dicha por la boca es demasiado corta. Y cuando hay júbilo, se la alarga con la melodía. Ese es el sentido, ¿ven? El sentido de la alabanza. No sé si a ver, creo que no han estado viendo. A ver, les muestro nuevamente, ¿no? Finisterre, decía, y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren cómo suena esto, ¿eh? A ver, ojalá que pueda. Ese es, ¿ya? Eso quiere decir, ¿ya? Muy bien. Vamos a seguir entonces, eso es el gregoriano, ¿sí? Ya, no quiero dar más. A ver acá, si es que encontramos. No, bien, hasta ahí nada más una partecita de gregoriano. Ahora, así se empezó. La música gregoriana es un canto llano, unísono, a capela, sin saltos, con simples movimientos por grados y música supeditada al texto. Se lo puede acompañar ligeramente con el órgano, pero conserva mejor su pureza si es que se lo hace a capela. Es más bien una oración cantada que realiza la devoción y la simplicidad. eh, Tiene al texto litúrgico unido a su corazón y a su esencia, ¿no? Es importantísimo, por eso está muy, muy unido al texto litúrgico. Su origen es de la iglesia primitiva, al parecer con influencias de los himnos religiosos hebreos. Entonces, aquí sí tenemos que decir que el gregoriano surgió como tradición, ¿cierto?
del mundo hebreo. Acuérdense que los hebreos tenían los salmos, cantaban los salmos. Los católicos que venían del mundo hebreo también lo hacían. Pero después quedó la melodía, o sea, después quedó la nomenclatura, el tipo de música gregoriana como algo ya propio y original de la iglesia. Muy bien, entonces se dice que fue mucho por la influencia carolingia, ¿no? Que se estableció bien el gregoriano, ahí se asienta muy bien el gregoriano. En el siglo en el siglo IX ya se dan recopilaciones, ya se conocen recopilaciones de ordenamientos que el Papa San Gregorio Magno ha dado, ¿no? Para hablar, digamos, cuando se trata de la melodía de las canciones en gregoriano, ¿no? Después, el canto de la iglesia, ¿sí? El canto gregoriano, fue como dirigiéndose a una perfección mayor, o sea, caminando hacia una sofisticación mayor, más que perfección, sofisticación, porque ya el canto gregoriano es muy perfecto, es muy claro, basta que uno desafine un poquito, suena horrible, ¿me entiendes? O sea, uno tiene que cantar perfectamente el canto gregoriano, porque es hermoso así, ¿no? Bien, ahora, el canto llano de la iglesia, sin dejarse de ejecutar, empieza a tener ciertos arreglos artísticos, modificaciones, adornos, armonizaciones, con acompañamientos vocales, armonías de octavas, quintas, sextas, cuartas, terceras, comenzando así la llamada polifonía sagrada. En el siglo IX, algunas escuelas presentan ya escritos de obras con estas orientaciones, como el caso de los Enchiriadis. Ya, vamos a escuchar ahora, ¿ya? Entonces, el canto gregoriano es un canto llano, solamente es la melodía, ¿no? Unísona, sencilla, simple, pero perfecta. Ahora, van a ver qué cosas hacen después, ¿no? Y por eso decíamos, aquí empieza ya todo lo que va a ser después la música occidental. Vamos a escuchar un Kyrie, el Kyrie de la Misa Orbis Factor, pero ya no solamente como el Kyrie, sino con un arreglo de estos arreglos, ¿ya? A ver. Y yo les voy a explicar en qué consiste ese arreglo, no se preocupen, ¿ya? Ya. Empieza primero una contralto. Orbis factor. Es el Kyrie, ¿no? Es el Kyrie eleison. Pero en la octava de la mujer, que es la octava de la contralto. Y ahí viene después un bajo. Y a eso se le llama organum, ¿ya? Porque el órgano, que es el instrumento más parecido a la voz, por eso es que es el instrumento mayor en la iglesia y el que se tiene que utilizar prioritariamente, es el que más representa la voz. Por eso es que el órgano esa es la razón por la cual el órgano es el instrumento más importante y el que se tiene que ejecutar con más frecuencia en la iglesia. Pero no el órgano electrónico que te pone cualquier tipo de ritmo, sino el órgano que viene del órgano de tubos, ¿ya? Que es el que más se parece a la voz humana. Por eso esa es la razón, más se parece a la voz humana. Entonces, la mujer, como hemos escuchado, la voy a poner un poquito antes, perdón, para repetirla, empieza a cantar ese Kyrie, pero ella está diciendo Orbis Factum, ¿cierto? O sea, que significa hacedor del orbe, hacedor de las cosas, ¿sí? Y después viene un bajo, y ese bajo va a mantener una melodía, ¿ya? Yo les voy a mostrar ahora, es impresionante, ya ahí empieza, es una melodía primitiva, digámoslo así, de la polifonía, pero van a ver qué exquisita que es. De vuelta. Ya, si ustedes se dan cuenta, ¿no? La contralto está haciendo Kyrie y el bajo está haciendo solamente Kyrie y después cambia el tono. Y la contralto sigue haciendo su melodía, ¿ya? Edith, perdóname que te voy a sacar de contexto. Edith, ¿estás? Edith. Sí, padre mío. Ya.
¿Te acuerdas de esta melodía, Edith? ¿La sabes? Sí, sí me acuerdo, padre. Ya. ¿Te animas a cantar? Yo voy a hacer ese bajo. ¿Te parece? Ya. Ya, a ver. Sí. ¿Sí? Ya, dale. Ujú. Y cuando yo empiezo a hacer- Sí. perdón, cuando yo empiezo a hacer el Kyrie, o sea, perdón, tú haces el Kyrie, yo voy a empezar con el tono y tú sigues cantando, ¿ya? La melodía, yo voy a mantener el tono de ese llamado organum, ¿ya? Listo, te escuchamos. ¿Sí? Bueno, eso es lo que quiero que se den cuenta, ¿no? Sí, eso quiero que se den cuenta, ¿no? Es difícil en el Zoom porque el Zoom no marca bien las armonías, ¿no? Pero eso quiero que ustedes se den cuenta. Es una melodía y es otra melodía que va llana, ¿no? A eso se llama organum. Dos tonos, ¿sí? Que van una melodía andando, como gregoriano. Claro que esta tiene ciertos requiebres. En cambio, el gregoriano no es eso, no tiene esos requiebres, es siempre llano, ¿no? No va marcando cosas cortitas que generen algún tiempo. Bien, es una melodía muy sencilla, pero miren cómo se enriquece, ¿no? Un poquitito más adelante voy a ponerla para que ustedes escuchen algo más. A ver. Bien, ahí se sienten claramente dos voces, la voz de una contralto y la voz de un bajo, que van haciendo esta misma melodía. Bien, surgen entonces melodías con dos voces, ¿sí? Uy, ya estamos ya casi terminando, el tiempo nos está ganando. A ver, voy a ponerles otras melodías, ¿sí? Este, Después de este llamado organum, que es una forma polifónica muy antigua, que, como decíamos, empieza en el siglo IX, practicada principalmente en la Escuela de Notre Dame en París. Eh, los autores más importantes de esos son, por ejemplo, Perotin, Leonin, ¿sí? Eh, Después está basada en la repetición paralela de una misma melodía, nota por nota, bueno, más o menos hemos visto. Ahora, discantus, ¿ya? ¿Qué es el discantus? Es otra ejecución en donde ya se va cantando una melodía encima de la parte importante, o sea, tenemos la melodía central, la melodía básica, se canta un tono arriba y se canta otro tono abajo. Ya no se tiene una melodía fija abajo, sino que se van acompañando, improvisando voces, van como elevando unas, bajando otras y ya van haciendo otras armonías. Vamos a escuchar un discantus, por favor. A ver, no llego a, no llego a ver bien. A ver, vamos a escuchar este. No lo está agarrando. Así. Alargo un poquitito para que se escuche la... Ahí ya se escuchan tres voces. Bien, voy a hacerles escuchar otro tipo de melodía, mucho más linda. Por ejemplo, de Santa Hildegarda von Bingen, que también fue compositora. Voy a hacerles escuchar una melodía que es muy bonita, que también tiene estas características, ¿sí?
Se escucha una voz de mujer que va haciendo un tono sólido y después otra voz que va flotando, que es la voz principal, ¿no? Están diciendo Santa Mater Clarissime, Beatissime. Es una cosa muy bonita. La letra, acuérdense que siempre en la música sagrada, la letra está acompañando siempre, está acompañada siempre de la melodía. ¿Se dan cuenta cómo, por dónde viene el canon, los cánones, ¿cómo podemos decir? La manera de cantar el canto sacro, ya, va por ahí, va por ese lado, ¿ya? Después vienen, después del organum, del discantus, el conductus, hay distintos, ya estamos en tiempo, por eso es que tengo que resumirlo, hasta que se llega a la polifonía, al motete. La palabra motete viene de la palabra francés motet, que viene de la palabra mot, que significa mote. Es la relación del texto con las palabras. Es una composición polifónica que nació en el siglo XIII. Como composición, digamos, sus compositores anteriores, las composiciones anteriores estaban basadas sobre una melodía litúrgica, después generada por el tenor, ¿sí? Después se acompañaban con otras cosas armónicas, pues ahora el motete empieza con una melodía, que tiene siempre una melodía principal, pero después se llena de tres voces, de cuatro voces, de cinco voces, de seis voces, que van cantando la misma melodía, pero que ya van haciendo otras variaciones. Voy a mostrarles un motete que todavía no llega a la plenitud del motete, ¿no? Es que la plenitud del motete llega principalmente con Palestrina. A ver, vamos a tratar de escuchar un motete, eh, 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 acá, a ver. Ahí está. Ave María, gracia plena, de Jean Mouton. Se dan cuenta que ya no es solamente una melodía, no es solamente una persona que hace la melodía, sino que son varias personas y van entrando en distintos tiempos. Eso tendríamos que explicarlo, no me da el tiempo para hacerlo. Bueno, así, eso es el motete, ¿ya? Por último, se me ha ido mucho el tiempo, pero por último voy a mostrarles un motete de Palestrina como para avanzar, o sea, porque esto tendría que tener otro capítulo más. Voy a avanzar solamente para que escuchen un motete de Palestrina, ¿sí? Para que sepan más o menos a qué nos referimos con esta plenitud del motete. Vamos a escuchar un Sicut Cervus muy conocido, como el siervo sediento va en busca de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Salmo, ¿no? Escuchen lo precioso que es este motete. Sicut cervus desiderat argentis vacasum. Sicut cervus desiderat argentis Acá hay una complejidad mucho más grande, porque Palestrina empieza con una voz, que es la voz del tenor, Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum, ¿no? Y después entra la soprano,
con la misma melodía, pero un registro más arriba, sicut cervus desiderat ad fontes aquarum, y después sigue la contralto, y después sigue el bajo, y van como corriendo todos, y van repitiendo, como el ciervo sediento va en busca de agua, así mi alma te busca, mi Dios mío, y se va repitiendo esta melodía, se va repitiendo, perdón, estas frases con la melodía, y van creciendo en melodía, es una cosa impresionante. No puedo darlo ahora todo, porque evidentemente y no lo podemos analizar, que sería muy lindo analizarlo, tal vez en la próxima oportunidad, lo vamos a dejar para después. Pero si quieren, escúchenlo. Se llama Sicut Cervus Palestrina. Búsquenlo en YouTube y lo van a encontrar. Precioso. Porque eso es arte. Se dan cuenta que para cantar eso sí que hay que tener técnica. Para cantar ese tipo de melodías hay que tener precisión musical, técnica vocal. Uno tiene que tener capacidad, por ejemplo, de trabajar en un coro con armonías distintas, con melodías distintas. O sea, por eso, la música sagrada es algo exquisito. Solamente quería dejar un poco eso en común, quería dejar eso claro como para que ustedes se den cuenta de qué cosa estamos hablando cuando hablamos de música sagrada. ¿Ok? Ya está. Creo que ya con eso Padre, puedo la gente terminar. está pidiendo segunda parte del programa. Sí, la verdad que es una cosa muy bonita. Vamos a ver cuándo lo hacemos, así que sigan conectándose con nosotros. Dios los bendiga mucho, que tengan una buena noche. Hasta luego.